Las Mimosa fuyant en el brunch en el club de golf Bosque Real, y mi hermana, Sofia, estaba prácticamente radiante mientras papa d'Elisaba el lavero sobre el mantel blanco. Las lave de la casa de playa en Acapulco. Tres dormitorio, acceso directo a la playa, vista de $1 million. El orgullo y la alegría de nuestra familia durante 2 generaciones. Felicidad, Carino dijo mamá, secandos los ojos. HS trabajado muy duro por ESMBA. Te lo mereces. Sofia recogió las lave como si fueran de oro. No puedo creerlo. La casa de la playa, toda para mí. Bueno, técnicamente seguirá en el fideicomiso familiar aclaró papá. Pero tendrá pleno uso de ella. Derecho exclusivo. Te transferimos la ocupación principal. Mi hermano menor, Carlos, levantó su taza de café en honor a Sofia y a su nuevo y elegante título de negocio y a su nueva y elegante casa de playa. Todo en la mesa aplaudiront, tia, tio, primo, todo reunido para celebrar la graduación de Sofia y su espectacular regalo. Levantez mi vaso de agua cortésmente y tomé un peu que no sorbo. Y tu, Natalia? Preguntó la tia Diana, volviendo hacia mí. ¿Qué recibiste tu cuando te graduaste? La mesa se quedó en silencio por un momento. Una cena agradable dijo mamá rapidamente. Y estuvimos muy orgulloso. Eso fue hace 7 años. Me había graduado de la UNAM con un título en finanza. Sin fanfaria, sin casa de playa, solo una cena en italianés y una tarjeta con 10,000 pesos dentro. Mientras tanto, Sofia había obtenido su MBA del TEC de Monterrey, una prestigiosa universidad privada, financiada por completo por nuestro padre, y ahora recibía una propiedad de varios millones de dólares. Et una situación diferente explicó papá, con un tono que sugería que este tema estaba zanjado. Sofia va a entrar en el negocio familiar. Necesitará un lugar para entretener a los clientes, organizar eventos de networking. La casa de la playa es un activo estratégico para el desarrollo de su carrera. Además añadió Sofia, que ya estaba navegando por Pinterest en su teléfono, estoy pensando en el potencial de renovación. Una cocina actualizada, quizá ampliar la terraza. Definitivamente meuble nouveau. Quiero organizar mi primera cena para cliente el próximo mes. Lo que necesite, Carino dijo mamá. Hemos reservado un presupuesto para la renovación. La casa debe reflejar tu gusto. Revisez mi teléfono debajo de la mesa. 11h47 du matin 13 minutos para que el fideicomiso se activara. 13 minutos para que todo cambiara. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana con notificación de mi abogado, mi asesor financiero y el administrador del fideicomiso. Todo procedía según lo previsto. Ano de cuidadosa planificación estaban a punto de dar su fruto de una manera que mi familia no podía ni empezar a imaginar. Natalia, parece distraída dijo Sofia, con esa voz que levaba ese tono de superioridad que había perfeccionado a lo largo de los años. Sé que esto puede ser difícil para ti, verme recibir algo tan bonito, pero tien que entender que trabajé muy duro por mi título. No todo el mundo se esfuerza de esa manera. Yo había trabajado a tiempo completo mientras obtenía mi título, me gradué summa cum laude y construí una carrera en gestión de inversión que me había hecho sentir extremadamente cómoda. Pero Sofia había ido a la universidad a tiempo completo con el dinero de nuestro padre, había sacado nota mediocre y ahora tenía un puesto de nivel inicial en la empresa de desarrollo inmobiliario de papá, un trabajo que le habían regalado, no ganado. Me alegró por ti dije, y él lo decía en serio. Que se quedará con la casa de la playa. En 3 minutos, entendería el feliz que yo estaba en realidad. Deberíamos hablar de la fiesta de mudanza dijo mamá, sacando su agenda. Estoy pensando en el próximo sábado. Todo podemos ayudar a Sofia a mover su cosa y tal vez hacer una barbacoa en la playa. Ya he contratado a una empresa de mudanza dijo Sofia. Profesional. No voy a tener a la familia acarreando mi meuble de diceno, pero sí a la barbacoa. Quiero que todo vean el lugar una vez que lo haya arreglado como es debido. Carlos me dio un codazo. Vendrá a la fiesta de mudanza, ¿verdad? No me la perdería por nada dije. Sonó el teléfono de papá. Lo miró, franció el seno y se excusó de la mesa. A través de los ventanales,
plus de verlo pas et ando por la terraza, con una expression cadave et mas confusa. Mama tambien se dio cuenta. Me pregunto de qué se tratara. Parece preocupado. Mi telefono vibro. Un mensage de texto de mi abogado, activation del fideicomiso completada. Todas las propiedad ahora bajo tu contrôle total. Tu abuelo estarian muy orgulloso. 11h59 du matin justo a tiempo. Papa regreso a la mesa, con el rostro pálido. Necesito hablar con Natalia. En privado. La mesa se quedó en silencio. Está todo bien? Preguntó mamá. No estoy seguro dijo papa, con voz tensa. Natalia. Nos apartamos a un rincón tranquilo del comedor. Papa sacó su teléfono y me mostró un correo electrónico del administrador del fideicomiso familiar. Acabo de recibir una notificación de que el fideicomiso de propiedad costra ha sido activado y transferido a un beneficiario principal dijo. El correo dice que ahora es la única controladora del fideicomiso. Eso no puede ser correcto. Es correcto dije con calma. Pero ese fideicomiso lo establecieron tu abuelo. Contiennent la casa de la playa, la cabana en Val de Bravo, las propiedad de inversión en Polanco. Valizo el calculo mental, al menos 300 millones de pesos. ¿Cómo es posible que tu lo contrôle? La abuela y el abuelo establecieron condiciones muy específicas en los documentos de su fideicomiso. El fideicomiso se activa y se transfiere al control total cuando la nieta mayor cumple 30 años. Yo cumplí 30 el mes pasado. Pero elo muriron cuando tenía 15 años. ¿Cómo iba a saber tu de esta condición? La abuela me lo dijo justo antes de false. Fui muy clara sobre lo que pasaría y cuál serían mi responsabilidad. Tambien me dio carta, una para abrir cuando cumplirá 18, otra a los 25 y la última a los 30. Cada carta tenía instrucción y orientación. La mano de papa temblaba ligeramente. La casa de la playa est parte del fideicomiso de propiedad costra, que ahora controlo yo. No puede simplement quitársela a Sofia suplicó. Se lo prometimo. Le prometiste algo que no te correspondía prometer. El fideicomiso siempre ha tenido estipulación. Nadie se molestó en leer la letra pequeña. El abuelo fue muy específico, las propiedad debían ser gestionada por la nieta mayor de sano juicio y responsabilidad financiera, activando en su 30 cumpleaños. Esto es una locura. Va a arruinar el regalo de graduación de Sofia por un tecnicismo. No es un tecnicismo. Es la intención explícita de las personas que construiront esta riqueza. La abuela y el abuelo trabajarán toda su vida para adquirir esta propiedad. Queriant que se protegirán, se gestionarán bien y se transmitirán a través de la familia según su deseo, no los impulsos de papa. Volvimos a la mesa. Todo el mundo no observaba ahora, presintiendo el drama. ¿Qué está pasando? Preguntó mamá. Papa se sentó pesadamente. Ha habido una complicación con la casa de la playa. ¿Qué tipo de complicación? La voz de Sofia era afilada. Saqué mi teléfono y abrí los documentos del fideicomiso. La casa de la playa, junto con la cabana en Val de Bravo y ses propiedades comerciales en Polanco, son toda parte del fideicomiso de propiedad costra establecido por nuestro abuelo. A partir del mediodía de hoy, me convertí en la única fideicomisaria y beneficiaria principal, con control total sobre todos los activos del fideicomiso. El silencio era ensordecedor. Sofia se rió, pero sonó forzado. Eso es ridículo. La casa de la playa siempre ha sido propiedad de la familia. Ha sido propiedad del fideicomiso corregi. Gestionada por un fideicomisario corporativo hasta que se cumplirán condiciones específicas. Esa condición se cumplirán hoy. Mamá estaba revisando algo en su teléfono ahora. Esto viendo los documentos original del fideicomiso. ¿Cómo es que nunca los 600? Porque papa gestionaba las finanzas de la familia y no leía los detalles dije simplement. El fideicomiso se creó para prevenir exactamente este tipo de situación, regalo impulsivo de activo valioso sin considerar la preservación de la riqueza familiar a largo plazo. Está diciendo que la abuela y el abuelo no confiaban en mí? El rostro de papa estaba rojo. No, estoy diciendo que te querían, pero sabían que tenía valor diferente en cuanto al dinero.
Queriam asegurarse de que las propiedad furan gestionada por alguien con disciplina financiera y una visión a largo plazo. Sofía golpeó la mesa con la mano. No puede hacer esto. Papá me prometió esa casa. Papá te prometió algo que no tenía la autoridad para prometer. El fideicomiso siempre ha especificado que yo tomaría el control a los 30. Yo no creé esta regla. La abuela y el abuelo lo hicieron. Entonces cambia las reglas exigió Sofía. Tu controlas el fideicomiso ahora, no? Así que simplement dame la casa. El fideicomiso tiene restricciones específicas sobre cómo se pueden distribuir las propiedades. No puedo simplement regalarla. Tienen que ser gestionada para el beneficio de todos los miembros de la familia actual y futuro. Eso, en langage de abogado, significa me lo quedo todo para mí respeto Sofía. En realidad, en langage de abogado, significa esta propiedad se mantendrán, se alquilarán a precio justo de mercado y los ingresos se invertirán para el beneficio familiar a largo plazo, que es exactamente lo que la abuela y el abuelo querían. Mamá estaba leyendo los documentos del fideicomiso en su teléfono, su rostro cada vez más pálido. La casa de la playa genera 150,000 pesos al mes en ingresos por alquiler cuando no la utiliza la familia. Las propiedades comerciales aportan más de 750,000 pesos mensual. Este fideicomiso ha estado generando ingresos significativos durante años. ¿A dónde ha ido ese dinero? Preguntó Carlos. De vuelta al fideicomiso para el mantenimiento de las propiedades, los impuestos y el crecimiento de la inversión dije. El valor actual del fideicomiso est de aproximadamente 350 millones de pesos, frente a los 250 millones original cuando murieron la abuela y el abuelo. Buena gestión y revalorización. 350 millones de pesos susurró Sofía. Y te lo que da todo. Lo gestionó todo. Et una diferencia. Los documentos del fideicomiso especifican que los miembros de la familia pueden usar las propiedades en término justo. Todavía podría usar la casa de la playa, Sofía. Solo tiene que reservarla a través del administrador de la propiedad y pagar la tarifa familiar estándar. Pagar por usar la casa de playa de mi propia familia? Pagar una tarifa subvencionada para usar una propiedad del fideicomiso. Sí, como todos los demás en la familia. Papá encontró su voz de nuevo. Esto va a destrozar a la familia. No, papá. Tu promesa a Sofía sin comprobar si tenía la autoridad y va a destrozar a la familia. Yo solo estoy haciendo cumplir las reglas que han existido durante 15 años. La tía Diana habló desde el extremo de la mesa. Recuerdo cuando mamá y papá establecieron ese fideicomiso. Fueron muy específicos en cuanto a querer que las propiedades estuvieran protegidas. Papá siempre decía que no quería que su duro trabajo se malgastara en decisiones impulsivas. Exactement dije. El abuelo construyó una cartera de bienes comercial a través de décadas de inversión cuidadosa. No quería que se desmembrara o se repartira a pedazos. ¿Y qué? ¿Va a restregarnos esto en la cara a todo? La voz de Sofía era venenosa. Sentar tant tu peux que notre no de propiedad mientras el resto de nosotros rogamos por las migajas? Voie a gestionar las propiedades de forma responsable, mantenerla bien, asegurar que sigan revalorizando y ponerla a disposición de los miembros de la familia en términos justo y sostenible. Ese es mi trabajo como fideicomisaria. Podría habernoslo dijo mamá en voz baja. Podría haberlo mencionado antes de que le prometiéramos la casa a Sofía. Le envié a papá un correo electrónico hace 3 meses, cuando el administrador del fideicomiso me notificó de la próxima activación. Le describí el cronograma y le sugerí que revisara los documentos original del fideicomiso antes de hacer promesas sobre las propiedades del fideicomiso. Nunca respondió. El rostro de papá pasó de rojo a blanco. Pensé que ese correo era spam. Algún tipo de estafa de phishing. ¿Pensaste que un correo electrónico del abogado del patrimonio de la abuela y el abuelo era una estafa de phishing? Recibo mucho correo. No lo le con atención. Eso no es mi culpa dije. Yo hice mi debida diligencia. Tu no hiciste la tuya. Sofía se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. No puedo creer esto. El día de mi graduación y lo está arruinando con tu ansia de poder.
Sofia, no estoa tratando de arruinar nada. Solo estoa aclarando elo que está sucediendo en realidad frente a elo que te dijeron que sucedería. E elo mismo. Agarró su bolso. ¿Sabe qué? Quédate con tu estúpida casa de playa. No la necesito. No necesito nada de esta familia. Salió furiosa y, tra un momento, mamá la siguió. Los miembros restants de la familia se sentaron en un silencio incómodo. Carlos carraspeó. Entonces, todavía puedo usar la cabana en Val de Bravo para mi viaje de esquí? Si. Reserva a través del administrador de la propiedad. Paga la tarifa familiar. Siglas regla de la casa. Como siempre. Siempre hubo regla de la casa. La mayoría de la gente simplement la signoraba porque no había nadie que la hiciera cumplir. Eso está cambiando. Papa estaba mirando su plato intacto. Tu abuela se avergonzaría de ti. De hecho, la última carta de la abuela para mí decía específicamente que sabía que esto sería difícil, pero que confiaba en mí para mantenerme fuerte y honrar su deseo, incluso cuando los miembros de la familia intentaron hacerme sentir culpable. Dijo que probablement diría que ella se avergonzaría de mí. Su palabra exacta fueron, tu padre intentara hacerte sentir mal. No se lo permita. Está haciendo lo correcto. Dijo que te conocía muy bien, papa. La tia Diana sonrió ligeramente. Eso suena exactamente como mamá. Te quería, David, pero también conocía tu debilidad. Esto es una locura, dijo papa. 300 millones de pesos. 350 millones corrigi. 350 millones, iba a gestionarlo todo tu sola? Pregunto. Tengo un administrador de propiedad, un comptable, un abogado y un asesor financiero. No estoy haciendo esto sola, pero sí, estoy supervisando todo. Ahora es mi responsabilidad. Y que saca tu de esto? ¿Cuál es tu compensación por ser la grande importante fideicomisaria? Los documentos del fideicomiso permitant que el fideicomisario cobre una tarifa de gestion raisonnable, el 3% de los ingresos brutos annual. Eso es 800,000 pesos al año actualmente. Además, puedo usar las propiedades en los mismos términos familiar que todos los demás. 800,000 pesos por gestionar 350 millones de pesos en activos silbo Carlos. Eso es bastante modesto, en realidad. La abuela y el abuelo querían que el fideicomisario viera esto como un servicio familiar, no como una oportunidad para enriquecerse. El verdadero beneficio es saber que esta propiedad estará ahí para las generaciones futuras. Papa se apartó de la mesa. Necesito hablar con mi abogado sobre esto. Debería hacer que revisan los documentos del fideicomiso a fondo. Todo es legal y blindado. La abuela y el abuelo usaron a los mejor abogado de sucesión del P. Después de que papa se fut, los miembros restantes de la familia me miraron con una mezcla de asombro, resentimiento y curiosidad. El tío Toma habló. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué dejar que le gara a este pinto? Lo intenté. Le envié el correo a papa. Mentionné la activation del fideicomiso en acción de gracia. Incluso le dije a Sofia el mes pasado que debería esperar en de hace plan para la casa de la playa. Nadie escuchó porque nadie quería oír nada que complicara su plan. Pero sabía que esto avergonzaría a Sofia, dijo la tia Diana con delicadeza. Sofia se avergonzó a sí misma al contar con algo de confirmar que era real suyo. No soy responsable de gestionar sus expectativas. Et una adulta de 26 años con un MBA. Debería tener el criterio suficiente para no asumir la propiedad de un bien de varios millones de dólares sin ver los documentos de titularidad real. Carlos estaba mirando su teléfono ahora. Los ingresos por alquiler de la casa de la playa son de 150,000 pesos al mes, en temporada alta. En temporada baja, es más cerca de 100,000 pesos. El promedio annual est de aproximadamente 1,5 million de pesos después de gasto. Y va a seguir alquilándola? Para eso es. Et una propiedad de inversión. Cuando la familia quiere usarla, la reserva y los ingresos por alquiler se posan durante ese periodo. Pero si, cuando no la US a la familia, genera ingresos para el fideicomiso.
Eso suena justo dijo Carlos. E hello que la abuela y el abuelo querian. Las casas deben usar s'adecu adamant, no como lugar de vacación gratuito. Mi teléfono vibró. El administrador me envió un mensage de texto, código de seguridad actualizado, reserva bien. Necesito indicación sobre la casa de la playa. Respondí, montant-la en el calendario de alquiler. La familia paga la tarifa estándar. Sin excepción. En el brunch, algunos parientes susurraron que yo tenía razón, que la abuela y el abuelo estarían orgulloso. Pero la voz dolida de Sofía y los ojos tristes de mamá se quedaron conmigo mientras conducía de vuelta a mi pequeño townsil que me compré yo misma. Et esa noche, papa l'amo. Mi abogado dice que tiene razón. No puedo impugnarlo. Lo sé. Sofía no me habla. Dice que la avergoncé. Hiciste una promesa que no podía cumplir. Mamá cree que planeaste esto para avergonzarnos. Te lo advertí. Me ignoraste. No pensé que tu viras este poder. Te veía como la nina del chèque de 10,000 pesos. Y ahora. Ahora veo que eran quien et lo confiaban más que en mí. Te querian, papa. But day wanted someone who could protect, not waste. Entonces, ¿qué pasa ahora? Gestiono las propiedades según las reglas. Cualquiera puede reservar si las sigue. Y Sofía. Ella puede reservar la casa de la playa como todos los demás. Nunca te perdonará. Tal vez no, pero esto aquí para honrar a la abuela y al abuelo, no para ganar aprobación. Papa se quedó en silencio, luego preguntó, ¿qué más decía la carta de la abuela? Que esto sería difícil, que la familia se resistiría, que debía proteger el legado y mantenerme firme. Tenía razón sobre ti dijo papa en voz baja. Más tarde, relay su última carta. No se da a la culpa. Construimos esto como un legado, no para que se malgaste. Tuer la guardiana. M'entente firme. Me mantu firme. Sofía no obtuvo nada. Yo obtuve el imperio. Y sabía que la abuela estaba sonriendo.